Bienvenidos. Quiero empezar por agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, por la confianza que ha depositado en mí, designándome como su vocero presidencial. Asumo este compromiso con humildad y responsabilidad. Por otro lado, quiero desearle el mayor de los éxitos al flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, quien hoy a las 17:30 horas, luego de la ceremonia en el Salón Blanco, tomará formalmente posesión del cargo. Se trata de alguien con amplio oficio político que como ministro del Interior venía realizando un importante trabajo reforzando los lazos entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Ahora como jefe de gabinete y absorbiendo la cartera del Ministerio del Interior, Santilli inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, que es la agenda de reformas más ambiciosa desde el retorno de la democracia. Unas palabras para actualizar sobre el devastador terremoto que azotó a Venezuela hace algunos días con gravísimas consecuencias. Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina. Ya son de público conocimiento los recursos con los que la Argentina ha colaborado: 3 aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros. Me gustaría destacar que la Armada Argentina incorporó a la misión perros entrenados en búsqueda y rescate del contingente de infantes de Marina. El perro argentino Bart rescató a 2 niños con vida entre los escombros y permitió orientar las tareas de rescate en una estructura colapsada. Además, recuperó otros 6 cuerpos. Por eso quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor. A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería Argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares. De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido 6 ciudadanos argentinos, hay 8 solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada. Además, la Cancillería Argentina ha recibido 235 solicitudes vía email y celular para resolver distintas situaciones. El Gobierno Nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de paraderos. Con el objetivo de acompañar a todas las familias argentinas que lo precisen y debido a que Argentina no dispone actualmente de una representación consular formal en Venezuela, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia en Venezuela. El número es +58 414 2387 145. Repito, +58 414 238 7145. Por último, anunciamos que durante el día de hoy se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que incluirá 5 piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán 2 perros de búsqueda con sus guías. Además, viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno. Volviendo al plano nacional, quiero comenzar refiriéndome a la situación económica. Estamos en un doble punto de inflexión en los efectos del programa económico. Primero, respecto de la historia argentina y segundo, respecto del programa de estabilización 2023-2027 y sus lógicos efectos positivos. Creo que es importante iniciar este nuevo ciclo de conferencias de prensa comentando un poco este aspecto económico. La Argentina lleva prácticamente medio siglo de una economía estancada. Son muchas décadas. Alguno podrá decir, no, tuvimos algo de crecimiento, la tasa de crecimiento promedio creo que no supera el 1%. Eso ha llevado a que la Argentina, que tenía un lugar muy protagónico décadas atrás en relación con la economía global, ha perdido ese lugar. Hoy la idea del presidente Javier Milei es recuperar ese protagonismo. Y para eso estamos volviendo al mundo y para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía.
Si uno mira el proceso de expansión económica que ahora está experimentando la Argentina, podría decir que ya en otros momentos, en otros gobiernos, también hemos tenido algún tipo de expansión, pero no es lo mismo. Ahora tenemos una expansión que no está basada en los fundamentos que hemos visto en otros procesos, sino que está basada en equilibrios macroeconómicos, en apertura económica, en fuerte expansión de las exportaciones y demás. Por citar rápidamente un repaso de la historia democrática del 83 para acá, sabemos, por ejemplo, que en los 80 tuvimos déficit fiscal, monetizamos el déficit público y terminamos con una hiperinflación. Sabemos que en la década del 90 pudimos estabilizar los precios gracias a la convertibilidad, pero también llevamos el IVA al 21%, también tuvimos que tomar deuda, también hubo déficit y terminamos con la crisis cambiaria del año 2001-2002. Con lo cual, gran parte de la expansión ganada en esa parte de los 90 se perdió con la crisis del 2002, donde una recesión que superó 10 puntos del PBI. En el periodo de Néstor Kirchner hubo una recuperación de actividad económica a base de estimular la demanda agregada, pero ese proceso también se perdió. Nosotros tuvimos entre 2003 y 2007, 2008 incluso, una recuperación de lo perdido en el año 2002, lo cual, decíamos, esto no es crecimiento, esto es recuperación, seguido de una crisis del año 2009 y luego sí una pequeña expansión en 2010-2011 en base a unas políticas de estímulo de la demanda muy fuertes. Los años siguientes, como pueden ver ahora en el gráfico, desde el año 2011 en adelante, ya la Argentina entró en una década, un poquito más, 11 años, de estancamiento. Primero, lo que ven como un serrucho, donde la actividad se expandía y al otro año caía, se volvía a expander, volvía a caer, se volvía a expander, volvía a caer. Es un estancamiento que lleva más de una década y ya desde que llegó Javier Milei esto se rompió. Acá hay un punto de inflexión. Lo más importante que creo que tenemos que mostrar en esta primera conferencia de prensa es que la Argentina empieza un ciclo de expansión donde el EMAE, por ejemplo, en esta tendencia ciclo, muestra un crecimiento de alrededor de 10 puntos del PBI desde el primer semestre de 2024, una vez que tuvimos la corrección cambiaria obligada, considerando la herencia recibida. Creo que este es un punto importante. También, yo decía, este es un doble punto de inflexión. Por un lado, respecto de lo que es la historia argentina. Una década de estancamiento que podemos romper ahora y volver a crecer, e incluso podemos decir, mirando el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, o incluso escuchando a los analistas y sus proyecciones, que este crecimiento no es transitorio, que tiene fundamentos macroeconómicos importantes basados en equilibrio macroeconómico, equilibrio monetario, fiscal, cambiario y también apertura económica y también una reducción de la burocracia, procesos de desregulación, es decir, hay una fortaleza que lleva a explicar esa expansión como algo que va a continuar. Obviamente habrá que esperar los próximos años para ratificarlo, pero creo que por primera vez en mucho tiempo vamos a mostrar en el gobierno de Javier Milei 3 años de expansión en la actividad económica de manera continua, algo que hay que buscar en la historia argentina para volver a encontrarlo. Decía que es un punto de inflexión respecto de la historia económica, porque realmente medio siglo de estancamiento nos debería dar vergüenza, pero también respecto del gobierno de Javier Milei. Tuvimos una recuperación económica muy marcada después del primer semestre de 2024, salimos del pozo, pero en el escenario preelectoral, dado todos los hechos que se conocen, tanto locales como internacionales, la economía había entrado en un proceso de estancamiento. Hemos logrado romper ese estancamiento nuevamente dentro del propio gobierno de Javier Milei y la economía está mostrando síntomas de que vuelve a crecer. Creo que este es un factor sumamente importante. Las noticias que voy a redactar ahora, de economía y demás, muestran precisamente las buenas noticias, digamos, las buenas nuevas que vamos a dar en línea con este crecimiento económico. Un segundo. Bueno, en primer lugar, quiero destacar que en ese crecimiento que veían recién hay claramente 3 motores claves, como todos saben, la minería, la energía, el agro, la agroindustria, pero no nos quedamos en eso, ¿no? También es algo muy importante el tema de los servicios profesionales que estamos exportando, las exportaciones pymes,
la administración financiera. Es decir, hay otros sectores que a veces no se mencionan que también son muy importantes. El comercio, la industria, por supuesto, vienen de atrás, pero también están empezando a mostrar una mejora. Récord de producción de hidrocarburos. El mes de mayo marcó un récord histórico en producción de petróleo, alcanzando los 903.700 barriles diarios. Esto significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior. Con un dato adicional, la participación de Vaca Muerta fue del 69%, contabilizando un total de 95,4 millones de metros cúbicos diarios, otro récord histórico. En tanto, el gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento mensual del 11,4% e interanual del 6%. Esto no es un dato azaroso, sino el resultado de una gestión que es consciente del potencial que tiene Argentina si explota sus recursos naturales. Muchos minorizan o reducen la idea de lo que está pasando con la energía, lo que está pasando con Vaca Muerta. Esta es la convicción del presidente de recuperar la energía. Recuerden, no hace mucho tiempo en el gobierno kirchnerista gastábamos más de 5.000 millones de dólares para importar energía. Hoy no solo somos superavitarios, sino que ese superávit, esa fuente de divisas, realmente proviene de estas inversiones en el mercado energético, que son una de las claves del crecimiento económico de estos años y de los que van a venir. Hoy la Argentina tiene el mayor récord de producción de hidrocarburos desde 1999, además de 7 proyectos RIGI ya aprobados en energía que van a potenciar el sector. En este sentido, me complace anunciarles que ayer se aprobó un nuevo proyecto RIGI en energía, el 7º en esta materia. El mismo tendrá lugar en la provincia de Neuquén y tendrá por objetivo el desarrollo integral de hidrocarburos no convencionales en el área Rincón de Aranda mediante la perforación y puesta en producción de nuevos pozos en la formación de Vaca Muerta, además de la construcción de la infraestructura necesaria para su tratamiento y transporte. El monto total de la inversión será de 4.521 millones de dólares. En su etapa de construcción creará 715 empleos directos y 500 indirectos, y en su operación 62 empleos directos y 456 indirectos. Se prevé el inicio de operaciones para el primer trimestre del año que viene. Siguiendo con las buenas noticias económicas, en el periodo de enero-mayo de este año se alcanzó un nuevo récord histórico de exportaciones agroindustriales, con 53 millones de toneladas exportadas. Las cifras del sector crecieron tanto en volumen, con un 18%, como en valor, donde aumentaron un 17%. En total, la agroindustria aportó unos 22.383 millones de dólares y las ventas exteriores llegaron a más de 130 destinos. De los 54 complejos analizados, hubo 35 que mostraron crecimiento respecto al mismo periodo de 2025. Además, en los primeros 5 meses del año, las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron un nuevo récord, crecieron 46% en valor por un total de 1.765 millones de dólares y de 11% en volumen por 332.207 toneladas, equivalente a res con hueso. Cabe destacar el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos. Los envíos alcanzaron las 42.776 toneladas, con un incremento del 151%, mientras el valor exportado creció 204% y alcanzó los 355 millones de dólares. De esta manera, Estados Unidos pasó a representar el 18,7% del volumen exportado y el 20,2% del valor total de las ventas externas, y se consolida como el segundo destino en importancia para la carne vacuna argentina después de China. Si hablamos de medidas económicas que este gobierno tomó para recuperar el mercado ganadero, tan olvidado y tan atacado a lo largo de los gobiernos populistas anteriores, podemos decir primero que se soltó el precio de la carne, se eliminaron los controles de precios, se eliminaron las restricciones a las exportaciones, se disminuyeron en 4 puntos porcentuales los derechos de exportación y para la categoría vaca las retenciones son del 0%, se eliminó el peso límite de faena, se simplificaron todos los trámites para los registros y se derogó la prohibición de exportación ganado vacuno en pie con destino a faena. Todo esto en un contexto de mayor previsibilidad relativa, una condición largamente demandada por el negocio ganadero.
La estabilidad de las variables económicas y una mejor capacidad para proyectar inversiones y ciclos productivos favorecen decisiones de largo plazo, fundamentales en una actividad donde los resultados se construyen a lo largo de varios años. Por otro lado, las exportaciones de servicios de la economía del conocimiento crecieron 12% interanual, alcanzando un récord histórico de 2.639 millones de dólares para el primer trimestre de 2026. Para tomar dimensión del número, en 10 años las exportaciones del sector pasaron de representar el 40% de las exportaciones de servicios al 53,3% en la actualidad, evidenciando su creciente relevancia dentro de la oferta exportadora del país. Para aquellos a los que quizás les resulte abstracto el término economía del conocimiento, se trata de actividades de alto valor agregado dentro de los servicios informáticos, la industria 4.0, la industria satelital, la aeroespacial, la nanotecnología, la biotecnología, los servicios empresariales, profesionales y técnicos y el servicio audiovisual, donde la remuneración promedio se ubica un 80% por encima del promedio de la economía. Es decir, son sectores con buenos salarios y buenas condiciones de trabajo que van a seguir creciendo y tomando trabajadores. La Argentina se ha caracterizado históricamente por el nivel de formación y el talento de sus recursos humanos. Estos aspectos, juntos con otros atributos como el buen nivel de inglés en comparación con otros países latinoamericanos, el uso horario similar al de los principales mercados de los servicios basados en el conocimiento y una tradición de excelencia en sectores como la salud, la industria audiovisual, los servicios de ingeniería y arquitectura, por citar algunos casos, posicionaron al país a la vanguardia de la región. Sin embargo, en los últimos años y producto de los desequilibrios macroeconómicos, podríamos agregar las restricciones cambiarias, y las regulaciones que dificultaron el funcionamiento del sector, el país fue quedando rezagado respecto a otros competidores como Uruguay, Colombia o Chile en diferentes segmentos de la industria. Hoy Argentina retoma el sendero del progreso como referencia. Países como Polonia, con niveles de población similares a los de la Argentina, exportan 3 veces más que nosotros. Es posible entonces pensar que sobre la base de seguir profundizando los procesos de normalización económica, reforzando las acciones de promoción que se llevan adelante y liberando a las empresas de las restricciones que enfrentan para crecer, el país podría en los próximos años incrementar notablemente sus exportaciones. Para este gobierno es muy importante el equilibrio entre producción y medio ambiente. Ya lo mostramos con la reforma, la modificación de la Ley de Preservación de los Glaciares y Zonas Periglaciares que aprobamos en el Congreso, cuando tuve la suerte o el orgullo de ser diputado, donde buscábamos de alguna manera aumentar la producción minera, totalmente olvidada en la Argentina a lo largo de su historia, pero manteniendo el cuidado del medio ambiente. En este sentido, quiero comunicarles que después de décadas de negligencia, se reactivaron las tareas de remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza, tras asegurar los fondos necesarios para avanzar con el saneamiento de los pasivos históricos de este lugar. Esta medida constituye un paso previo e indispensable para la futura reactivación de la minería de uranio en el país y se enmarca en los nuevos lineamientos de política nuclear impulsados por el gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei. La minería de uranio es una prioridad absoluta para completar la cadena de suministros de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministros global mediante la exportación de este metal. Argentina cuenta con unas 35.000 toneladas de uranio identificadas y recuperables, además de un potencial geológico adicional en regiones como la cuenca del Golfo San Jorge, Río Negro y Santa Cruz. El Estado cumple el rol de ordenador y rector. La Comisión Nacional de Energía Atómica reporta el conocimiento técnico y el sector privado asume el riesgo de la inversión. De esta manera, el Estado no arriesga el dinero que pertenece a todos los argentinos. Esta es la diferencia entre un sector que vivía de las dádivas del Estado y uno que genera valor real, exporta y se sostiene solo. Ahora sobre capital humano y sobre las pruebas a aprender. Se ha discutido mucho en el último tiempo el tema del financiamiento universitario, como si ese fuera el único tema en educación. A nosotros nos preocupa el ausentismo de los alumnos, el abandono de los alumnos en las escuelas y colegios. Y nos preocupa la calidad educativa. Muchos chicos llegan a la universidad y no logran pasar la barrera del primer año, no logran aprobar materias, y eso después determina la deserción que vemos en altos grados en las universidades públicas y también privadas.
En este sentido, me complace informarles que según las pruebas Aprender 2025, los estudiantes del sexto grado de la escuela primaria alcanzaron los mejores resultados en lengua de la última década. Más tarde, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, estará brindando más detalles de esta noticia, así que les sugiero a todos los periodistas que estén atentos. A modo de contexto, las pruebas Aprender son una evaluación nacional estandarizada que se implementa en el país desde hace 10 años. A través de una evaluación de opción múltiple de los contenidos de la materia, permiten saber el nivel de los aprendizajes de los estudiantes y así tener un diagnóstico claro para la toma de decisiones. El patrón de esa mejora incluso es más alentador. Especialmente algunas de las jurisdicciones que partían de los desempeños más bajos son las que más avanzaron. Como mencionó el presidente de la Nación en el Pacto de Mayo, que firmaron 18 provincias el 9 de julio de 2024, durante décadas hemos puesto el foco únicamente en la educación superior, mientras el analfabetismo se colaba por la grieta de los primeros niveles educativos. La correcta alfabetización y garantía de competencias básicas del estudiante es la condición necesaria para todo aprendizaje posterior. Por eso este gobierno asumió el compromiso con los gobiernos provinciales y hoy está mirando de frente el problema para elevar la vara y recuperar el lugar de privilegio que supimos tener. Como la formación de capital humano no se circunscribe solo a la educación escolar, esta administración continúa fortaleciendo los cursos de capacitación en oficios y habilidades dentro de la plataforma Formando Capital Humano. Desde el inicio del año, a través de la articulación estratégica con diversas empresas como Metrogas, Grupo Mitre y Arcos Dorados, se dictaron capacitaciones a más de 400 personas en oficios clave para la inserción laboral como plomería, carpintería, instalación de aires acondicionados, etc. A esta oferta, que se renueva mensualmente, hoy sigue abierta la inscripción para cursos como instalador de sistemas de vigilancia electrónica dictado por el Ministerio de Defensa o instalador de electrobombas domésticas brindado por Motorarc, entre otros. A través de estas iniciativas, el Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una formación innovadora y de calidad diseñada para potenciar los perfiles técnicos y de oficios. Pasando a la órbita del Ministerio de Salud y siguiendo con el objetivo de garantizar una formación profesional de excelencia, quiero comunicarles que en este momento los aspirantes a residentes están rindiendo un nuevo tipo de examen. Las residencias forman a los profesionales que van a cuidar la salud de los argentinos, por eso el ingreso tiene que ser transparente, seguro y basado en el mérito. El examen se está desarrollando de manera presencial y por primera vez es 100% digital, siendo Nación la única jurisdicción que adopta esta modalidad. Cada postulante está rindiendo con una tablet individual bloqueada para el examen, con acceso mediante usuario y contraseña personal. Además, el sistema cuenta con cronómetro en pantalla, guardado automático de respuestas, registro de actividad y monitoreo mediante cámaras frontal durante el examen. Todo esto tiene el objetivo de reducir riesgos de fraude y garantizar que todos los postulantes compitan con reglas claras. También hay un plus de 5 puntos en el orden de mérito para quienes completaron su formación de grado en universidades argentinas, una medida que hasta el momento únicamente ha sido implementada por Nación. Por último, y antes de abrirme a preguntas, quiero contarles que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado continúa profundizando el proceso de eficientización del empleo público, achicando estructuras sobredimensionadas y funciones duplicadas. Es importante destacarlo porque es precisamente el equilibrio fiscal por el lado de la reducción del gasto público lo que hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento. Esa tarea continúa. En mayo se redujeron 3.014 puestos adicionales. Con esta nueva baja, desde el inicio de la gestión, ya se alcanzan los 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional. En los últimos 2 meses, la reducción del empleo público recuperó un ritmo cercano a las 3.000 bajas mensuales, impulsada exclusivamente por el proceso de revisión de estructuras y dotaciones en todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, se redujo la estructura un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos. A este proceso se suman los programas de retiros voluntarios y las transformaciones en empresas y organismos públicos.
En estos programas se incluyen procesos de retiros voluntarios en Belgrano Cargas, Sociedad Anónima, Casa de la Moneda, Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, Radio y Televisión Argentina, RTA, Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y Programa de Asistencia Médica Integral, el PAMI. En total son 3.983 las personas que adhirieron al plan de retiro voluntario. Esto se suma al achicamiento del 36% de autoridades superiores respecto a la gestión anterior, dentro de los cuales hay un 50% menos de ministerios, 39% menos de secretarías, 32% menos de subsecretarios y 45% menos de asesores. La tarea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es fundamental y quirúrgica porque cada peso que no se gasta en burocracia se puede utilizar para brindar mejores servicios a los argentinos. Por ejemplo, había mucha preocupación con el Hospital Garrahan. Hoy creo que nunca estuvo mejor que hoy el Hospital Garrahan, con nueva tecnología, con nuevas camas, con todo tipo de recursos. Esto no se logra emitiendo moneda, no se logra tomando deuda para financiar al fisco, se logra con reasignación de recursos. Lo mismo con los profesores universitarios. Ha habido un aumento de más del 28% en los últimos días, que bueno, lo van a experimentar los profesores universitarios de las universidades públicas, y esto también se logra reasignando partidas, no a través de la emisión de moneda, que después le quita vía caída del poder adquisitivo, vía inflación, lo que por un lado le están dando se lo quitan por el otro. El ahorro anual, sumando el recorte de la planta de empleados, los equipos y el alquiler de oficinas, supera los 2.505 millones de dólares, todo esto sin afectar servicios esenciales. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.